Bienvenidos a este nuevo video, soy de José A y hoy vamos a estar probando la nueva actualización de Paraíso, la 1.0.4. Que trae la línea B y estamos con Mati, que es como un suscriptor que me lo encontré acá en Paraíso, entonces vamos a ver si grabamos el video. Entonces vámonos y vamos a ir hasta San Vicente y nos vamos a devolver, pero a la de vuelta ya nos vamos a ir por la línea C, que esa también la regaron, y vamos a ir hasta la línea, por la línea A, porque si no saben, los trenes acá van por tramo elevado, la mayoría de veces van por tramo elevado, entonces les queda como muy difícil subir los trenes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una línea nueva que se llama la línea C, y por ahí pueden pasar los trenes de la línea A a la línea B de una manera fácil y sencilla. Vamos a ver, a la avenida le va a hacer Mati hasta Paraíso, por toda la avenida, y vamos a ver qué tal conduce. Uy, esa giradita ahí estuvo como buena. Vamos, seguimos derecho hasta que encontremos la próxima estación, que ahí está. Bajamos un poquito la velocidad y listo. Una amiga del colegio me puso un reto: aprenderme todas las estaciones del metro de Medellín, pero las de la vida real, para el 30 de septiembre, que es el cumpleaños de los dos, de ella y de mí. Entonces me tengo que aprender todas las estaciones del metro, todas. La línea B, la línea A, la línea T, la línea P, la línea H, la línea L, la línea K, la línea Q. ¿Y qué más líneas hay? La línea M, la línea O, la línea 1 y la línea 2. Y no sé si sabían este dato. En el metro de Medellín hay una sola estación que es curviada, que no es derecha, es curviada. Y yo creo que es esta. Yo creo que es esta estación la que es como curviada. No sé si ven, si es esa. No ven como ahí la línea amarilla que está como curva, no está como 100% derecha. Ahí lo pueden ver mejor. Entonces esta estación no es derecha, es curva. Algo que no sé por qué lo habrán hecho así. Lo hice, de pronto esta estación no estaba y antes esto era puro camino, entonces como para no desaprovechar, metieron una estación ahí de la nada. No sé. Entonces vámonos por acá. Esa estación ahí fue donde mostraron la foto que yo había mostrado en el anterior episodio. Si no saben, ya hay 2 episodios de Paraíso Medellín, este es el tercero. Al final del video les va a aparecer en el lado izquierdo el episodio número 1 y en el lado derecho el episodio número 2. Aquí, esta es la línea C, ese caminito que está ahí, esa es la línea C por donde se comunican la línea A y la línea B, la línea A y la línea B, sí, la línea C. No sé si ustedes saben, estoy haciendo un Discord por si se quieren unir, pero no lo he terminado. Entonces más después lo voy a terminar, pues por ahora no. ¿Por qué dice que me pasé por esto? Porque esta estación solamente llega hasta ahí, porque es muy larga, hicieron esta estación muy larga, mira hasta dónde llega, entonces pues por eso es que le meten ahí como estas cositas, para que no quede tan larga y pues por eso. Pero sí, me pasé un poquito me pasé. Una puerta quedó afuera, ya, una puertita, ya. Entonces vámonos por acá. Esa estación ahí fue donde mostraron la foto que yo había mostrado en el anterior episodio. Si no saben, ya hay 2 episodios de Paraíso Medellín, este es el tercero. Al final del video les va a aparecer en el lado izquierdo el episodio número 1 y en el lado derecho el episodio número 2. Aquí, esta es la línea C, ese caminito que está ahí, esa es la línea C por donde se comunican la línea A y la línea B, la línea A y la línea B, sí, la línea C. Entonces, como les estaba diciendo, estoy haciendo un Discord para
hacer eventos en Paraíso, en otros juegos y poder jugar con ustedes a varios, así por así decirlo, varios minijuegos, hacer eventos, subir más videos con ustedes, como ahí estamos haciendo. Entonces, pues sí, para que aparezcan en videos también con Juanse y todo eso. Yo me acuerdo que cuando lanzaron esto fue de noche, o sea, estaba de noche. Y cuando lo lanzaron, estaba tan emocionado que me metí de una. Y eso estaba como la línea B real. Metros yendo, volviendo. Pero ahora la veo como muy vacía. Ahí ya. Creo yo que ahí estacionamos perfectos. Un poquitico para adelante y ya listo. No sé si sabían de esto. Las luces rojas significan que el tren está en dirección contraria a ti, pero si están blancas es que el tren está yendo hacia donde ti. Por ejemplo, le cambiamos hacia atrás y ahí se pusieron las luces rojas. Le hacemos hacia adelante y se pusieron blancas. Entonces, bueno, listo. Antes la estación San Antonio era un espacio era un espacio así como que entraba luz y todo eso, pero usted vaya a la estación San Antonio ahora en día y métase por ahí al centro y eso está muy oscuro. La estación ahí San Antonio, por la parte de abajo, por donde está el tranvía y todo eso, es muy oscuro. Mati, conductor, Mati, guíanos, llévanos salvos a casa, llévanos con bien, con salud, que lleguemos bien. Gloria a Dios. Oh, cristiano. Confundiendo por... Mati, ya haces las puertas del lado izquierdo abiertas. Mati, eso no es como muy riesgoso. Mati, Mati, la gente se puede lanzar por allá, Mati. Mati, yo veo como un poquito inseguro de eso. Mati, gracias por cerrar las puertas, Mati. Mati, ¿cuántas personas perdimos por el camino? Mati, por Dios. En ese video va a comentar Mati. Eso se lo juro. Si Mati comenta en ese video diciendo yo era Mati, le doy un corazón y me asocio al canal de él. Y si no tiene canal, entonces lo sigo invitando a los videos. Aunque si tiene canal, de igual manera lo voy a invitar a los videos porque me sirve. Entonces, Mati, espero verte en un futuro también en los videos. Aquí es que siga derechito. XD. Eso, Mati. Mati, coge eso. Mati. Eso, Mati. Milagro no descarría, este es el tren. Ese sonido que suena por allá. Ahora yo cojo el tren. No lo malpiensen, por favor. No sean tan mal pensados. En serio, no sean tan mal pensados. Y le metemos el turbo a esto para llegar a la línea. Obviamente frenando un poquito en cada estación, para eso. Otra cosa que metieron en esta actualización es que si ustedes van acá y abren ese botoncito de arriba, aparece un menú que dice teletransportarse y acá ustedes pueden seleccionar entre trenes, la línea A, y aparece la línea B, ahí aparece, y la línea C. Lo que aparece en azul es donde se pueden generar trenes, por ejemplo aquí en Bellavista, y en RIS o en Metro, como lo quieran llamar, es estación ordinaria, que es una estación normal que está disponible pero que no tiene generador, que serían todas estas. No disponibles son estaciones que aún no ha hecho, por ejemplo La Perla, Las Vegas, Milán, San Fernando, Tres Esquinas, esas aún no las han hecho. Por ejemplo aquí en la línea B ya han hecho todas están listas, y la única que tiene punto de spawn es la de Paraíso, y la línea C, que ahí sí yo no sé por qué juntaron todas. La línea C es como que la que tienen ahí como
con las que subir están cerquitas a la línea C. Cables, está la línea K, que esa sí la conocemos todos. La línea J está en construcción, la L, la J, todas, el resto están en construcción. Entonces metámosle un poco más de turbo, porque si no aquí no llegamos nunca. Obviamente aquí hay que ir más despacio porque pueden haber gente que esté ahí por la estación, y pues no queremos de que cuando pase el tren rápido se vayan para un lado, para el otro. No, eso no queremos ir con seguridad y con precaución. Por ejemplo, ahí viene otra estación, entonces vamos a ir frenándole para no entrar muy rápido. Por ahí por ahí 30 kilómetros por hora le pondría yo que podemos ir pasando, y ya cuando estemos un poquito alejaditos, por ejemplo aquí, ya empezar a acelerarle. Listo, ahora a partir de acá vamos a empezar a ir a la línea A. ¿Cómo se hace esto? Yo nunca lo he hecho, la verdad. Hasta ahora no. Que he ido de la línea A a la línea B, sí, pero que he ido de la línea B a la línea A, eso no lo he hecho aún. Entonces vamos a probarlo. Sin servicio, vamos por acá, ataque. Nos metemos aquí. Obviamente. No me parece que este chico sea muy listo. Dios mío. Tío, ¿dónde no era? Tenemos que esperar a que eso se regenere allá. Listo. Que como tengo una mano tan poderosa que puedo activar el botón de allá, no sé, pero lo activé. Y eso me sirve. Hasta aquí. Y aquí ya avanzamos para adelante tantico y activamos esto, ya. Y ahora sí, aquí ya le metemos turbo. Tampoco tanto turbo, pero sí vamos un poco más rápido. Yo diría que aquí tendría que hacer 2 semáforos, uno acá y otro acá, porque uno puede venir ahí corriendo y ni cuenta se da. Y vamos a volver a restablecer eso. Ese era el camino que yo les decía antes, que eso era un cuadro amarillo, y no sé si mucha gente me pudo entender. Eso era para conectar con la línea B, y esta ya sería la línea A, la normal. Y aquí ya tenemos que conectar por acá. Vamos a la siguiente. Y aceleremos tantico. Le están insultando en el chat. Tocará llamar a los moderadores. Y ahí sí les da miedito. Listo. Vámonos por acá. Y listo. Me acuerdo cuando eso no eran botones, así con esa carita, sino que era un pedazo de un cuadrado negro. Y usted tenía que acertarle muy bien para poderle dar. Tenía que acertarle súper bien para poderle dar, porque era como muy difícil para hacer eso. Dato curioso, la línea C antes sí existía. Bueno, sigue existiendo, pero antes habían hasta estaciones Treo. Esa línea C fue utilizada para, por ejemplo, personas que querían ir a la línea B sin tener que ir a San Antonio y coger transbordo. Era sino que se cogieran el tren que iba hacia esa estación y ya. Imagínense que eso estuviera todavía. La estación San Antonio no serviría casi para nada, porque la gente se podría ir a la línea B desde prácticamente cualquier estación de la línea A, y lo mismo viceversa.